Buenas tardes amigos, damos gloria al Señor que nos permite una oportunidad más de compartir con ustedes una palabra de Dios al día. Este, y es verdad también un privilegio que nos concede de poder por este medio llegar a algunas personas que tal vez no conocen al Señor, y por este medio, ¿verdad? Dios puede abrir una puerta para que entren a su reino. Así que queremos eh, tener una palabra de oración en este momento para que todos los que están mirando puedan ser edificados en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos que tu presencia y tu espíritu corre por estas ondas de los medios de comunicación, de estas redes sociales, para que seas tú, Dios mío, dirigiendo a las personas a tu luz. Padre, que sus ojos sean abiertos, que las personas sean liberadas de prisiones, de cárceles espirituales, y que aún tu pueblo, Señor, sea liberado de toda cautividad para experimentar lo que es el reino de tu amado Hijo, ese reino celestial, ese ámbito espiritual donde ya estamos en Cristo. Así que te doy gracias por Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, en esta tarde vamos a compartir una palabra en la segunda carta que le escribe el Pablo a Timoteo. Y sobre todo es importante porque los apóstoles en esta ocasión sabían que ya se enfrentaban a su muerte y que estaban prestos a ser, ¿verdad?, tomados por el Señor en lo que ellos llamaban esa manifestación de su reino. Es decir, ellos conocían que ellos eran esa primera generación que colectivamente iba a morir, ¿verdad? Siendo, ¿verdad?, presentando defensa por esta fe que Cristo les había dado a conocer, y por eso este es el motivo de esta segunda carta a Timoteo, conociendo el apóstol Pablo que era un tiempo apremiante. Fíjese cómo empieza a hablarle a Timoteo: te encargo en la presencia de Dios. Esta es la versión peshita de las escrituras, que viene del original arameo. El arameo es el fundamento de lo que se conoce como el hebreo, ¿verdad?, más tarde. Entonces, y dice: y de nuestro Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino. Y le dice: proclama la palabra y persiste diligentemente, a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta y reprende con toda paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo en que no prestarán atención. Fíjese esto. O sea, él sabía que luego de que ellos se enfrentaran a la realidad que Cristo les había anunciado, de que todos ellos, inclusive los apóstoles, sabían que la ciudad de Roma iba a ser quemada, y la mayoría de creyentes que existían en ese tiempo, también muchos de ellos iban a morir en este tiempo. Y entonces les dice, en otras palabras, ya cuando nosotros como generación no estemos, ¿verdad?, entonces no prestarán atención a la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad su oído, y se volverán a los mitos. Y es por eso, amados, yo sé que esto suena muy controversial, pero hoy en día la iglesia está llena de mitos y fábulas, de cuestiones que nosotros consideramos de las escrituras que no son así, y no es a lo que se refieren las escrituras, sabiendo ellos que la revelación mayor del evangelio era un reino espiritual, un reino invisible.
Dice, pero tú sé diligente en todas las cosas y soporta las adversidades. Haz labor de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy a punto de ser derramado como libación. Es decir, ya él conocía que su muerte estaba próxima a ocurrir y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. Siempre utilizamos esto, ¿verdad? Solamente como un versículo aparte, sin considerar todo lo que en este texto se está diciendo respecto a lo que Pablo sabe que ya mismo va a enfrentar. He peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, he preservado mi fe y desde ahora, fíjese que él no está diciendo mañana o un lugar en el futuro, no, él está diciendo desde ahora me está reservada la corona de justicia. Es decir, la corona de justicia no era en un momento en el futuro, sino que él está diciendo que desde ahora ya está reservada. Es decir, él sabe por lo que Dios le ha dicho a él como apóstol que Dios le retribuiría en esa vida después de la muerte justicia. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba muriendo injustamente a causa de los que le iban a quitar la vida. Entonces él va a ser claramente partícipe de la justicia, que aunque él le destruyeran su cuerpo y él fuera matado a causa de Cristo, él obtendría la vida eterna, con la cual me recompensará en aquel día mi Señor. Pero él sabía que era un día en específico, un día que iba a llegar. Dice, aunque porque él es juez justo y no solo a mí. Mire esto, o sea, es bien claro. Él sabía que no era solamente a él, sino a todo un grupo mayor de personas junto a él, no solo a mí, sino también a los que aman su manifestación. Pero estaba hablando de una realidad exacta que ellos entendían que iba a ocurrir y que sabían. Y ya mismo nosotros vamos a ver a través de esta enseñanza que todas estas cosas ya estaban en el Antiguo Testamento, habladas acerca de lo que le acontecería a la ciudad de Roma junto a ese remanente de pueblo de Dios que estaría allí. Dice, por eso le dice, y es apremiante esta decisión del apóstol, procura venir a verme pronto, porque él sabía lo que iba a enfrentar, porque Demas me abandonó amando este mundo y se ha marchado para Tesalónica. Crespo se fue para Galacia y Tito para Dalmacia. Amados, nosotros pensamos que nuestra generación, ¿verdad? Porque hay muchas tinieblas y porque están ocurriendo muchos eventos, que esto no aconteció en otras generaciones. Pero fíjese que es claro, y las escrituras revelaban que muchas personas, debido a que esto era una persecución demasiado grande y debido a que le iba a costar sus propias vidas, muchas personas eran desafiadas sobre si enfrentarse a lo que iba a ocurrir en la ciudad de Roma. Entonces, finalmente, ellos tenían la opción de estar allí acompañando al resto de la iglesia, al resto de los creyentes, o si no esperar lo que el Señor Jesús les había anunciado e irse de Roma y irse, ¿verdad?, a otros lugares, aunque sí ya estaba profetizado que la misma mitad de la ciudad. Por eso aún hemos entendido algunas cosas, ¿verdad?, equivocadamente, cuando dice que el uno será tomado y el otro será dejado. Es decir, el imperio romano
iba a entrar a la ciudad y literalmente sacó a la mitad de la ciudad, es decir, dejó unas personas vivas y las otras murieron dentro de la ciudad. Eso se refería, ¿verdad? Y esto muchas veces es sacado de contexto para decir, ¿verdad?, acerca de algo que nos han enseñado a nosotros acerca de lo que nos llaman el rapto y todas esas cosas, pero en realidad Dios estaba hablando de algo específico al cual aquella generación se iba a enfrentar en ese momento. Y entonces en ese momento ellos iban a ser testigos. Vamos a ver que esta profecía está en Zacarías, donde la mitad exacta de la ciudad iba a ser tomada. Y esto es claro, amados, cuando nosotros no nos dejamos llevar por fábulas y entendemos que hablaba de trabajos y oficios que estaban en ese momento, es decir, ya en este tiempo no hay trabajos de molinos, era en ese preciso momento de que personas que estaban trabajando en esa época en los campos, en los molinos, muchas mujeres fueron violadas, fueron tomadas y otras fueron dejadas. O sea, es decir, la ciudad de Roma siempre guardaba, y los que conocemos cómo funcionaba el Imperio Romano no quería en realidad terminar con todas las razas, sino que quería tener una representación de cada raza existente. Por lo tanto, lo que hizo fue matar exactamente la mitad de la ciudad. Y entonces, dice aquí, trae cuando vengas el portapergaminos que dejé en Troas. Fíjese que le da instrucciones específicas de lo que deseaba que le trajera a Timoteo para ese momento específico. Y los escritos de pergaminos. Y mire esto, quiero que note esto. Él le habla específicamente a Timoteo de una persona que le estaba haciendo oposición a la verdad y le llamó Alejandro el Herrero. Dice, me ha causado muchos males. Nuestro Señor, fíjese que lo mismo que él está diciendo en la carta, unos versículos anteriores a eso, acerca de cómo él sabía que el Señor iba a juzgar vivos y muertos en lo que él le había dicho. Ahora él mismo, mire cómo, qué tremendo, le desea, o sea, que el Señor, lo que Alejandro el Herrero le está haciendo en este momento, dice, nuestro Señor le retribuya de acuerdo a sus hechos. Porque ellos conocían lo que pronto iba a acontecer, amados, toda la destrucción y la matanza que iba a acontecer en Roma, porque ya el Señor Jesús se le había anunciado cómo aquellos ejércitos iban a sitiar la ciudad de Roma y cómo ellos iban a experimentar toda esta matanza. Usted claramente puede buscar esto en los libros de historia, está lo que realmente ocurrió. Y dice, también tú ten cuidado con él, porque se ha opuesto vigorosamente a nuestras palabras. Es decir, ya ellos, amados, iban identificando aquellas personas que se oponían a la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque ellos sabían que las personas iban a ser libradas, que los que creyeran en el Señor, que los que sabían del evento que el Señor les había anunciado a ellos, iban a ser claramente, ¿verdad?, entrando en ese propósito que Dios tenía para esta generación. Y dice, en mi primera defensa nadie estuvo de mi parte, sino que todos me abandonaron. No les tomes en cuenta esto. Fíjese qué tremendo, ahora está hablando de muchos de los hijos de Dios. Sabemos, amados, que la verdad tiene un precio, y el precio de la verdad es que muchos nos pueden abandonar a causa de las palabras, pero la escritura es clara cuando dice que cuando nosotros entendemos
lo que dicen las Escrituras y recibimos la sabiduría de Dios, recibimos el consejo sabio de Dios, entonces nosotros podemos ser librados de muchos males. Dice, pero mi Señor estuvo conmigo y me ha fortalecido para que por mí se cumpliera la predicación. Ese fue el propósito de Pablo, para que esta era la asignación de él, la predicación del Evangelio, y que el Evangelio le había sido revelado como un misterio para darlo a conocer. Y esto es importante, amados, porque nosotros vemos la importancia de las personas en un ámbito externo y físico, pero note esto, si no fuera importante el valor espiritual del apóstol Pablo, la verdad no hubiese salido a flote a una nueva generación que ya se había entregado a las fábulas y había evitado la verdad de lo que el Señor les había dicho. Es decir, aún todos aquellos primeros apóstoles habían detenido el avance para un nuevo tiempo que Dios, eligiendo al apóstol Pablo, le tocó llevar esto a los gentiles, a los que no tenían nada de conocimiento, por decir, de lo que era la Torá para los judíos, que no conocían las profecías de lo que iba a acontecer a la ciudad de Israel, a la ciudad de Jerusalén en tiempos de Pablo. Entonces, Pablo es utilizado por Dios para explicar estos misterios a profundidad y entender lo que significaba el reino celestial del amado Hijo de Dios. Entonces dice, pero mi Señor estuvo conmigo y me ha fortalecido para que por mí se cumpliera la predicación y que oyeran todos los gentiles. Amados, nosotros pensamos solamente en un ámbito externo y físico cuando los apóstoles utilizan la palabra gentiles, pero fíjese que para Dios aún podían ser considerados gentiles en este reino los que no entendían el misterio del Evangelio. Nosotros no solamente lo especificamos en términos de los que no eran judíos, pero si fuera así, amados, en el concepto apostólico, por eso es que Pablo está refiriéndose a aquellos que amaron más al mundo y olvidaron lo que Dios le había dicho a ellos como creyentes. Es decir, el apóstol Pablo está utilizando el concepto de gentiles no como lo utilizaban los judíos, refiriéndose a los paganos o a los que no tenían, no, sino a mismos judíos también que rechazaban al Mesías, que rechazaban al propósito de Dios revelado por medio de la predicación de la palabra. De esto es de lo que se trata y de esto es de lo que está hablando el apóstol Pablo. Es decir, se consideraba gentiles en un ámbito de entendimiento, en un ámbito espiritual, los que rechazaban el propósito de Dios. Es decir, Dios no está hablando de gente que es de sangre judía o que no es de sangre judía, sino que Dios está utilizando este término a través de los apóstoles en un ámbito de entendimiento espiritual, de los que podían entender el propósito de Dios, de los entendidos. Por eso fíjese que aún estas palabras existían desde el tiempo que nos hablaba el profeta Daniel cuando dice, los entendidos entenderán. Y mi Señor, mire esto, él estaba tan seguro de lo que el Señor le había revelado, que dice, y mi Señor me librará de cualquier obra mala y me mantendrá a salvo para su reino celestial. ¿Me entiende? Dios me librará de toda esta oposición, me está diciendo él, a la predicación del Evangelio, al anuncio del verdadero reino que él me ha mandado a anunciar. Y él es el que me va a mantener a salvo para este reino celestial. Y fíjese por qué entonces, es claro, por qué utiliza entonces
esta exaltación, luego de decir esto, dice, a Él sea la gloria eternamente y para siempre. Amén. ¿Sabe? Es decir, está reafirmando el significado de lo que significaba el reino celestial, valga la redundancia, reino celestial. Amado, es algo sorprendente cuando nosotros comenzamos a investigar las escrituras como el Señor nos dijo, porque Él no dijo lee las escrituras, Él dijo escudriñar, y cuando usted busca un diccionario común, usted va a entender que la palabra escudriñar significa investigar o realizar un trabajo de investigación. Entonces, es claro que esto es un ámbito espiritual y no solamente en un ámbito lógico. Pero el todo nuestro para nosotros llegar a la verdad de Dios es la remoción de velos en nuestra mente, la remoción de velos en nuestro espíritu, y que nosotros podamos entender todo este propósito de Dios para el todo de nuestra vida. Y no nosotros referirnos a un campo, porque es decir, aún hoy mismo muchos creyentes estudian las escrituras y es como si miraran lo externo o miraran lo visible. Cuando aquellos primeros discípulos que se quedaron allí en el monte antes de lo que llaman la ascensión de Cristo, porque claramente el texto dice que ya ellos no lo vieron con sus ojos, no se sabe si fue que desapareció delante de sus ojos, ¿me entiende? Pero obviamente nosotros tomamos ciertos aspectos de las escrituras para aplicarlos de la manera en que nosotros entendemos físicamente y visiblemente. Pero nosotros tenemos que entender que en todo momento Dios hablaba de un reino celestial, de un reino invisible, de un reino que dirán, mira, no, cuando digan helo aquí o helo allá, no vayan. ¿Por qué? Porque las fábulas, amados, del judaísmo, a causa de no creer al Mesías, prosiguieron en lo que nosotros muchas veces llamamos la iglesia cristiana. Y estas fábulas continuaron porque el hombre en su carnalidad se aferraba a un reino externo, a un reino visible de poder. Cuando el Señor dijo, mire, cuando los ángeles que fueron testigos, dice, varones, hermanos, ¿por qué se quedan mirando? ¿Entiende? Este mismo Jesús, literalmente, en la expresión de su verdadero significado, mire, este mismo Jesús no vendrá con observación, no vendrá mirando lo externo. Eso es lo que los ángeles le están diciendo a ellos, porque su reino no vendrá con observación. Su reino, literalmente dice allí, no vendrá visiblemente. Porque el Señor estaba hablando, amados, de la era que iba a ser Cristo en nosotros. De la era del Señor viviendo en una generación. Y el Señor, amados hermanos, madurando las generaciones para que cada vez hubiese más de Cristo en la tierra. Nosotros no podemos entender e ir más allá. Entonces, ¿cuál fue el motivo del Señor extender el reino cuando Él formó la tierra? Cuando Él destinó que el hombre lo representara siempre en la tierra. ¿Por qué el Señor devolverse, escúcheme bien, solamente en el ámbito espiritual, si lo que dice la palabra es que Él juntó lo visible con lo invisible en Cristo, para que en Cristo ambas realidades permanezcan por siempre? Pero es una conexión en el ámbito invisible. De eso nos hablaba el Señor, que por medio de Cristo la atmósfera de los cielos donde está el Padre
pudiesen ser uno con la tierra y que el hombre, mire, madurado a ser un varón perfecto en Cristo, gobernara sobre la tierra. Entonces, entendiéramos bien correctamente porque el libro de Revelación, que nosotros lo vemos como la Biblia nunca habló del fin del mundo. La Biblia habló del fin del siglo. La Biblia habló del fin de una era. La Biblia nunca habló del fin del globo terráqueo. Es una mentira, es una fábula. Nos metieron una fábula y esa fábula viene de los judíos, porque ellos creían así. Pero el Señor, por eso no los recibieron, porque ellos no quisieron cambiar su teología por lo que realmente le estaba revelando Cristo. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es invisible y así será siempre. Lo dilatado de su imperio y la paz en el trono de David no tendrá límite. Pero el trono de David es que Dios nos ha hecho para él reyes y sacerdotes y gobernaremos sobre la tierra. Pero es un reino espiritual, porque obviamente todas estas verdades es lo que disertan abundantemente las epístolas de los apóstoles para que las generaciones, para que la iglesia pudiese entender qué era el sacerdocio santo. Porque ellos nos dijeron, no, ya ustedes son la nación santa, real sacerdocio, él se los dijo en las cartas. Lo mismo que está repitiendo el libro de Revelación es ya una verdad que conocía la iglesia, que no era una verdad para cumplirse en miles de años después, sino que nosotros, entendiendo la verdad de Dios, gobernáramos como reyes y sacerdotes sobre la tierra, estando en Cristo. Entonces dice la Escritura que él, por medio de la carta, apresuradamente, quería completar esta tarea, esta asignación que Dios le había dado al apóstol Pablo, de hacerle saber de este reino invisible de Cristo a su generación antes que pereciera, porque él sabía que estaban prontos a ser derramados como él mismo, como libación. No era desconocido que ellos sabían que los iban a matar antes que perecieran, como su Señor les había dicho, sobre todo lo que iba a acontecer sobre el incendio de la ciudad. Y entonces, note algo claramente, cuando nosotros vamos a la palabra original que se utiliza para reino celestial, note esto, reino en este aspecto, fíjese esto, se refiere a un campo o a un ámbito. El reino aquí, de lo que está utilizando el apóstol Pablo en la epístola. Y nos dice que proviene de otra palabra que lo que significa es el cimiento del poder. Es decir, nos está hablando del cimiento, ¿dónde fue establecido el cimiento del poder del reino de Cristo? En hombres, en la tierra. Porque para eso vino el Hijo de Dios, a deshacer las obras del diablo, ¿dónde? No en otra fase, en la tierra. Pero entonces, note esto, ¿para qué Dios liberar la tierra? ¿Para qué Dios querer disipar de toda esclavitud la tierra? Si finalmente, como nos han dicho, va a explotar el globo. ¿Me entiende? Si esto es un reino invisible y Él nos está diciendo que en Cristo eso se puede lograr. Él no nos está diciendo otro ámbito. Nos está hablando de todas las posibilidades que hay en Cristo para terminar
Entonces, en vano el apóstol Pablo estuviera diciendo, he acabado la carrera, he terminado. ¿Qué es? Su asignación en su generación podía ser terminada. Lo que él le había asignado para él. Y así tú y yo, ese es el punto, amado. Tú y yo tenemos una asignación. Dios no te consideró para que tú tengas una mentalidad escapista, que te quieres escapar porque ya no puedo. No, esa no fue la mentalidad apostólica. La mentalidad apostólica es de terminar la tarea, de correr la carrera hasta llegar al fin de la carrera. Pero llegar a la carrera significa poder terminar tu asignación espiritual. Tu asignación espiritual por la cual viniste a esta tierra. Porque tu verdadero inicio fue dentro de Dios. Dentro de Dios. Dios nos sacó de dentro de Él. Si nosotros somos hijos de Dios y existimos en este momento, fue porque fue predestinada esta salvación a través de ti. Y amado, yo no me estoy inventando nada, es lo que dice las Escrituras. Y si nosotros podemos creer a la verdad revelada de Dios por medio de las Escrituras, podemos creer a este misterio tal como el Señor lo estableció, no como los hombres nos lo dicen, sino como Dios lo estableció, porque las cosas no van a acontecer como a la gente se le pegue la real gana. Las cosas van a acontecer de acuerdo al misterio revelado de Dios en las Escrituras. Entonces, si nosotros no podemos creer a este misterio, amados, no podemos ver la tarea. Por eso, es decir, es una pena decirlo, pero mucha gente que cree estar en la noticia de Dios han entregado su tarea, han entregado su asignación y ya no operan a favor del reino de Dios, sino operan en una religión para su beneficio propio, pero no para el beneficio de la humanidad, no para el beneficio de que Dios quiere rescatar de la esclavitud a los que están en tinieblas. Entonces, es preciso que nosotros entendemos eso. Todo lo que te hace a ti sentirte conforme en tu propia religión no es avivamiento. Porque, amado, sabe que mucho tiempo atrás, cuando estuve en el campo misionero, aprendí que el avivamiento es una zona de riesgo. Hay que tomar riesgos por la verdad de Dios. Y los riesgos implican, amados, que nosotros nos metemos con realmente las tinieblas de nuestro siglo, que quieren mantener a la gente en la mentira. Y yo, amados, delante de Dios me siento feliz y gozoso de poderle hacer saber a las personas la verdad. Porque para eso vinimos, para expresar a Cristo. ¿Y por qué creer a fábula? ¿Por qué creer a la mentira si la realidad es mejor? ¿Para qué vivir una fantasía de tu religión cuando Dios te invita a ser parte de la aventura del reino de su amado Hijo? Es una aventura, es un plan determinado de Dios de llegar a lugares, de alcanzar a personas. Porque el evangelio no es otra cosa que personas que financian a personas para llegar a personas. Y de eso se trata. De esto se trata, alcanzar al mundo. Que entonces, cuando tú entiendes cómo funciona el reino de Dios, no importa invertir en el reino a causa de cumplir la tarea. De cumplir la tarea. Entonces, tú mismo en tu propia vida no le vas a dar más importancia a las cosas que tú quieres comprarte para ti mismo, sino
para nosotros tener recursos para expandir el reino de Dios, para hacer conocer la verdad. Para esto vivimos. Para eso el apóstol Pablo vendía carpas y se deleitaba aun cuando recibiera ofrendas o no. Es decir, su trabajo era para invertirlo en el reino de Dios, para hacer saber esta verdad. Y de esto se trata, amados, mientras nosotros nos mantenemos revelando la verdad acerca de Cristo, la verdad sobre el reino de su amado Hijo. Obviamente vamos a tener persecución, vamos a tener oposición, porque la mente carnal del hombre le place estar donde lo que ellos están le agrada, y donde tu religión te place, ahí tú quieres estar, porque al alma le agrada esto, a la carne, porque no es la voluntad de las tinieblas que tú salgas de la esclavitud. Y de esto se trata todo. Este es el punto de todo, de mantener esclavas a las personas, sea por política, por religión, sea por... Ya esto está desde que el primer Adán se salió del reino de Dios. Ese es el espíritu de anticristo. Esa es tu carne. Ese es tu propio enemigo. Tu enemigo es el primer Adán. Por eso los apóstoles hablaban sobre esto, de la naturaleza de Adán y de la naturaleza del postrer Adán. De esto se trata, el que nosotros rompamos, amados, con las mentiras que nos han enseñado, con las mentiras que nos mantienen en la religión, las mentiras que nos mantienen, amados, en cosas que en realidad no están alcanzando al mundo, porque están de acuerdo con el mundo, de acuerdo con lo que la Escritura llama Babilonia. Ellos son parte del mundo. Creen que están en una religión y creen que hablan la verdad, pero son parte de Babilonia. Y en este aspecto es lo que le decía también el Señor a través de los apóstoles: salgan de ella, salgan de la confusión, salgan de las mentiras en sus propias mentes, salgan de aquello que los quiere tener inoperantes para el reino de Dios, sino manteniendo una religión entre cuatro paredes, pero no alcanzando a la gente con la verdad de Dios, no atreviéndose a que la luz de Dios ilumine a los que están afuera. Y por eso nosotros estamos haciendo esta iniciativa, amado, porque como el Señor Jesús dijo, no queriendo que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Entonces es preciso entender, amados, mire, todas estas cosas estaban en las Escrituras cuando nos hablaron. También el apóstol Pedro en su primera carta nos dice en el capítulo 1, en el versículo 10, los profetas, y note esto, usted tiene que entender en el ámbito espiritual lo que se trata, de lo que nos está hablando las Escrituras, acerca de la verdad de Dios. Y de lo que los profetas en todas las Escrituras, note que es el apóstol Pedro y lo está asegurando. Es decir, esto usted tiene que verlo de todos los profetas que hablaron a través de las Escrituras, incluyendo el libro de Revelación. Por eso nos dice, los profetas que profetizaron, pero está englobando a todos, de la gracia destinada a vosotros. De eso hablaron los profetas, inquirieron. Imagínense, nos está diciendo, todos los profetas inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. ¿Sobre qué?
escudriñando. ¿Qué fue lo que escudriñaron? Ellos no escudriñaron religión. Ellos escudriñaron por medio de las escrituras qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano que todo lo que profetizaron ellos sobre qué, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de él. Note que no dijo de un evento que vendrá, no, dice todo lo que hablaron, inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Está hablando de todos los que estaban en el Antiguo Testamento y ahora. Todos los profetas hablaron de Cristo, de los sufrimientos que él iba a pasar y de las glorias que vendrían en sus generaciones, que vendrían tras él. Todo lo que los profetas de antiguo hablaron fue sobre Cristo, y estando en nosotros, el cual es su reino. ¿Por qué ustedes creen que aún a César de Roma y no, yo tengo autoridad para soltarte o dejarte prisionero? Que tú no, mi reino no es de este mundo. Todos pensaban un rey político, los judíos, y hoy día es igual. La gente creyendo en fábulas por no entender la cultura del reino de Dios, por no entender lo que las Escrituras nos hablan acerca del Espíritu de Cristo, indagando diligentemente qué persona y qué tiempo. Y a estos, mire qué tremendo sigue, se les reveló que no para sí mismos, no para judíos, no para sí mismos, sino, mire lo que les dice, ellos sabían que ellos eran los que iban a morir ahí para nosotros. Esto no es simbólico, es una carta. Está hablando literalmente. Para nosotros, para ellos, para su generación, para nosotros. Administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles para discernir el tiempo, pero les tocó a ellos, a esa generación. Si no, no hablaría también la carta a los hebreos diciendo, habéis acercado, ya habéis acercado, no te vas a acercar, no te vas a acercar en el futuro, habéis acercado. ¿Sabe? Está hablando una verdad. Si tú no puedes creer a la verdad que están hablando ellos, entonces ¿a quién vas a creer? Si la Escritura está siendo clara, ustedes ya se acercaron al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén la celestial. No te vas a acercar al futuro, ya te acercaste. Habéis acercado a la Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles que están a tu favor, que están a tu disposición, a los herederos de esta salvación. Ya estás en medio de los ángeles. No vas a estar, ya te acercaste. A la congregación de los primogénitos que están inscritos, ya te acercaste a los que están inscritos en los cielos. Porque los cielos es el ámbito donde Cristo vive. Por eso le dijo también Cristo cuando Nicodemo vino, pero Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro. No sabes nada, yo no he venido como maestro, yo soy el Hijo de Dios. Yo no he venido como maestro. Y por eso le dijo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo que está en el cielo? Sí, porque para Dios el cielo es Cristo. Por eso le dijo, el Hijo del Hombre que está, no va a estar, ya está al cielo.
Y entonces por eso le dijo, si te digo, si no entiendes lo terrenal, lo que te compete a ti como generación ahora, Nicodemo, si te digo lo celestial no vas a entender nada. En otras palabras, porque yo me voy a ir dentro de ustedes. Es decir, imagínate, Nicodemo, no te he dicho lo que significa lo celestial, entonces sí te vas a escandalizar más. Jesús ya nos ha acercado por medio de sí mismo a los que están ya inscritos. Eso es otra cosa. A veces decimos escrito, no es que están, ya están inscritos, es dentro de los cielos. ¿Me entiendes? Todas estas personas están dentro de los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. No van a ser perfectos, ya fueron hechos. Entonces, si nosotros no creemos lo que le está diciendo el apóstol a los hebreos, entonces no podemos creer lo que la verdad de Dios está asegurando que es así. Jesús, el mediador del nuevo pacto. Él medió para que eso fuera así, para que Él se fuera a donde se fue. Él se fue a vivir adentro de nosotros, de los que creemos. ¿Me entiendes? Él se fue a vivir en el ámbito invisible de su pueblo. A Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. No van a ser. Él ya los ve hechos perfectos. Ya lo hizo así. Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla. Note esto. La sangre de Cristo es una sangre de expresar su verdad. La sangre no es solamente algo, ¿me entiende?, que ocurre. No, la sangre es un hecho. ¿Qué es la sangre? Es la revelación de Cristo. Por eso la sangre habla. La sangre rociada habla mejor que la de Abel. La sangre rociada es Cristo revelado en tu vida. Por eso habla. La sangre te habla porque es Cristo viviendo dentro de ti. Mirad que no desechéis al que habla. Y te lo asegura, sigue el versículo 25. Si puedes seguir conmigo, es lo que está diciendo la Escritura. Entonces mirad que no desechéis al que habla, ¿dónde? Dentro de nosotros. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos. Está hablando de aquellos que en el Antiguo Testamento fueron anunciados, pero todavía no vivían con Cristo dentro de ellos. Pero imagínense, ahora Él está diciendo que Cristo vive en nosotros, que el cielo ya fue establecido en nosotros con Cristo, en esa unión de los seres humanos con Cristo. Pues ya Él nos amonesta desde los cielos, porque está hablando de ese reino celestial, la voz del cual conmovió entonces la tierra. De esto se trata, conmovió antes la tierra. ¿Por qué? Porque desde que Cristo murió y hubo un gran terremoto, ese fue el gran terremoto que partió las piedras, que hizo resucitar literalmente muertos y aparecieron a muchos. Eso fue lo que ocurrió. Entonces ya no solamente va a conmover la tierra, sino conmoverá no solamente la tierra, sino el cielo.
el ámbito invisible. Él conmoverá personas adentro. De esto se trata. Ya Él no está hablando de la conmoción de las cosas visibles, de las cosas externas, sino de las cosas del interior del hombre, de lo invisible. Eso es lo que Él va a conmover. Gente por dentro. Y esta frase nos dice, aún una vez indica, y te lo vuelve a explicar, indica la remoción de las cosas movibles, de las cosas externas, de lo que podíamos ver, de lo que se podía mirar que se mueve. Ya Dios no está hablando de velos externos, ya Dios no está hablando de tabernáculos externos, está hablando de nosotros internamente, como cosas hechas, y te lo explica, dice, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Y esto tú lo puedes buscar en otras partes de la Escritura. ¿Qué son las inconmovibles? Lo mismo que nos dice el apóstol, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el resto será añadido. ¿Me está entendiendo? Es decir, lo invisible. Esas son las cosas inconmovibles, lo que tú no puedes hacer, mover con tus manos. No es un dedo, no es un purificar de acá, de las cosas hechas de la tierra, no. Habla de las cosas de nuestro interior, de lo que Dios quiere hacer dentro de nosotros, de lo que Dios quiere hacer en lo invisible. Así que recibiendo nosotros un reino, y vuelve a confirmar un reino inconmovible, porque si su reino fuera político, fuera externo, o fuera de esta índole, de esta materia, podría ser quitado como cualquier política. Por eso Dios no está metido ni le interesa una cuestión política de su reino. Su reino es inconmovible, su reino es espiritual. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque, y le señala nuevamente lo que ellos se van a enfrentar. Acuérdese, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ya Él nos anunció lo que va a pasar con nosotros, lo que va a pasar en Roma. Muchos de nosotros no vamos a estar aquí. Es decir, Él va a utilizar lo que va a acontecer con la ciudad para acabar con una religión. De eso se trataba. Dios no le interesaba el judaísmo como religión, sino el reino de Dios, la revelación de lo que Él le había dicho, ¿me entiende? A los judíos, pero de una manera espiritual, entendido, de una forma espiritual. No podían seguir entendiéndolo como ellos lo llevaban entendiendo, porque no era así. En otras palabras, eso es lo que Cristo le estaba diciendo aún a los judíos. Tenían la esperanza en algo externo visible, pero Dios les hablaba de algo interno invisible. Note, todas estas cosas entonces sería, ¿me entiendes? De acuerdo a cómo piensa la iglesia de hoy, la oración que hizo Jesús sería antibíblica. Sí, porque mire lo que él oró, dice, no ruego que los quites del mundo. Mire, si en algún momento eso iba a ser verdad, pues Cristo estaba hablando erróneamente, pues está diciendo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cada generación va a permanecer en la tierra. Dios nos va a guardar del mal, pero Dios no nos va a quitar del mundo. Así también vosotros, cuando vean todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas.
Por eso le habló a su generación y él fue claro. Entonces, si no creyéramos como está escrito, entonces, si no creemos como está escrito, estamos creyendo una fábula. Se los dijo, de cierto os digo, no pasará esta generación. No otra en el futuro, esta generación, hasta que todo esto, hasta que la ciudad de Roma sea quemada, todo eso va a pasar en esta generación que le estoy diciendo a ustedes. Por eso les digo, cuando vean a la ciudad de Roma ser sitiada, no cojan, hoy ya no tenemos capa, déjenme decirles, no tenemos vestimenta con capa, no hay molino. Es claro, amados, cuando nosotros estudiamos, investigamos las escrituras, vamos a llegar a la verdad de Dios. Y esto era el ataque sobre Judea, de huir a los montes. Entonces, si fuera hoy día, se podría huir en avión, no había que correr a los montes. Y hay de las que están encintas, mire, hay de las que están encintas, porque le voy a decir, porque las mujeres encintas tuvieron que comerse sus propios niños, ¿sí? Porque al encerrarlos literalmente, la mitad exacta de los judíos que quedaron encerrados en la ciudad de Roma, las mujeres que no tenían alimento, se comieron a sus propios hijos. Y eso lo puede buscar, así sucedió. Se tuvieron que comer a sus bebés porque no había comida. No permitieron que entrara comida ni saliera. Entonces la gente las mujeres embarazadas al dar a luz se tuvieron que comer a sus propios hijos. Por eso era que hay de las que estuvieran embarazadas en el momento en que ocurriera esa destrucción. Por eso les dijo que orad que vuestra huida no fuera en invierno ni en día de reposo, porque hasta ese momento se guardaba para los judíos el día de reposo, porque habrá entonces es en ese tiempo, lo que significa la palabra entonces. Y entonces, amados, muchas cosas que nosotros podemos ver que no podrían concordar, porque si nosotros no estamos casados con Cristo, entonces, ante la realidad de la cena del Señor, un novio no se podría comer el cuerpo. ¿Me entiende? Estaría ilegal. Pero el Señor nos instruyó. Muchas cosas las hemos entendido mal. Ya estamos casados con Cristo, porque podemos comer de su cuerpo y beber de su sangre. Eso no lo puede hacer uno que no es un esposo. Hasta el misterio de Cristo, siendo el esposo, lo hemos entendido mal. Lo hemos entendido una boda en el futuro, cuando es una boda que ya ocurrió. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Y ahí la palabra entregar se está refiriendo a cuando ya se entregan en su unión conyugal. ¿Entiendes? Tú no eres la novia. Apocalipsis dice el espíritu y la esposa. Búsquelo, no dice la novia, dice la esposa. Ya es esposa. Tú no vas a ser esposa, tú ya eres la esposa. Para santificarla, habiéndola. Ya no es algo del futuro, habiéndola, dice, purificado, ya la purificó. Habiéndola purificado, ¿no? Si hubiese sido una verdad para cumplirse en un futuro, no podría utilizar este verbo,
porque este verbo es algo que ya aconteció habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Cómo se la iba a presentar? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese. Es decir, está hablando de lo que Cristo, en el misterio de lo que Él está haciendo en la iglesia en este instante. ¿Ve? Se la presentó, ¿por qué? Se la presentó cuando Él fue a vivir dentro de nosotros, en nuestros cuerpos, tomándolos, porque si no, mire, si Cristo no nos hubiese tomado, entonces sería un acto ilegal. En la realidad de los judíos no se podría aceptar esto. Para que fuese, por eso dice fuese, porque una vez Él hace eso dentro de nosotros, fuese, llegó a ser sin mancha. Y así es que va a poder ser santa, porque imagínense si nosotros tuviéramos que esperar a un momento en el futuro, en la historia, para ser santos, entonces no se podría cumplir lo que dice el libro de Revelación. Por eso no es en la lógica del hombre, es en la lógica de Dios. Porque nadie, escúcheme bien, nadie aborreció jamás a su propia carne. Imagínense, Cristo se tenía que aborrecer hasta que se casara con nosotros en el futuro. No, eso no hace sentido, amado. Dios no podía rechazarse sino Él es el que nos sustenta y nos cuida como Cristo a la iglesia. Porque somos miembros, no dice vamos a ser miembros, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos ya. No es un tiempo en el futuro, somos ya. Ya estamos casados con Cristo porque somos miembros, No podría ser miembro de su cuerpo si eso va a acontecer en un momento en el futuro, de sus huesos y de su carne. Y está hablando de ya, después de que Cristo ni existe en la tierra. Y nos está diciendo que ya somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos ya, no en un futuro, no en otro tiempo, ahora mismo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Es decir, por esto le está diciendo el apóstol, es que yo estoy hablando de algo en sentido espiritual, de una formación interna. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero él le dice, pero esto yo no le estoy hablando de ustedes. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto. ¿Qué esto? Lo que acaba de decir en el versículo 31. Esto de que dejará el hombre que habla ahí es Cristo. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Él no estaba hablando de un matrimonio de la tierra. Él está hablando todo eso del misterio de Cristo y de la iglesia. ¿Me entiende? El hombre dejó a su padre en el cielo y a su madre Eva, que es el alma, que es el primer Adán, que es una mente seducida, que se alejó de Dios. De eso se trata. Dice, cuando vuestros sentidos son seducidos como Eva, eso era. Eso es lo que hablaba el jardín. Está hablando de algo espiritual que ocurrió a nosotros. Nosotros nos controlamos por nuestra propia mente carnal. Sí, ese es tu propio enemigo.
Tu ser pensante, eso es lo que significa serpiente. Tu ser pensante comenzó a pensar y a regirse por tu propia vida, por tus propias razones y no por las razones de Dios. De ahí te alejaste de Dios, de las maneras que Dios te había enseñado estando en su reino espiritual. Entonces de ahí nos salimos, de ahí nos salimos. Por eso, mire, confirmando lo que acaba de decir la epístola que está hablando esto en Efesios, saltamos a esto para que usted entienda que es una misma línea que nos está hablando las Escrituras sobre la verdad de Dios, sobre la verdad de Cristo. Dice, bienaventurados los que son llamados ahora, son. No, si no hubiese dicho serán, no, los que son llamados ahora, son llamados ahora a la cena de las bodas del Cordero. ¿Entiende? Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. La única cena que Cristo estableció y a la que Él nos llamó, para la que ya es su esposa, es comer, como yo te dije, lo que nos enseñó en el nuevo pacto. Es comer de su carne y beber de su sangre. Lo único que se requiere de la esposa es estar vestida de lino fino. ¿Qué es estar vestido de lino fino? Es estar vestidos de Cristo, del Padre. ¿Entiendes? El lino fino está explicando en sentido espiritual lo que ocurre cuando el ser humano se viste de Dios por medio de Cristo. Es decir, por eso es el libro, es la revelación de Jesucristo en nuestras vidas. Yo sé que a usted que me está escuchando le enseñaron a ver el fin del mundo en ese libro, pero ese libro no habla, ese libro habla de la revelación de Jesucristo. Cómo Cristo, quitándote el velo, tú entiendes lo que Él es en la iglesia. Por eso entonces el libro termina en el capítulo 22 hablando de lo mismo que te habló el apóstol Pablo, de la Jerusalén celestial, que es eso mismo, que es el propósito entero y eterno de la iglesia. De eso es lo que está hablando ese libro. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, otra vez en un término pasado, así también traerá Dios con Jesús. Entonces esto no haría sentido. Porque mire esto lo que dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Pues si está diciendo antes que nosotros no precederemos a los que durmieron, es decir, lo que está diciendo es lo mismo que el apóstol Pablo dijo en otra epístola, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, es decir, ya ellos están en el reino espiritual, en el reino invisible. Eso era lo que estaba hablando. No está hablando de que Dios va a traer los muertos para atrás de otras generaciones, de eso no es lo que está hablando. Una vez, entonces no estaría correcto lo que dice las Escrituras, dice, está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y el juicio es que tú te vas a ir ya a la eternidad cuando te mueres. Así también traerá Dios con Jesús. Los traerá ¿qué? A ese ámbito invisible. Los iba a traer. Ellos no perecieron cuando dejaron sus cuerpos. Ellos siguieron viviendo con Cristo. Eso es lo que significa. A los que durmieron en Él. Por eso los deja dormidos, pero los deja en Cristo.
¿Me entiendes? Los traerá porque la acción de traer es que los traslada a ese reino de su amado Hijo. Es el traslado espiritual. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No nos vamos a adelantar a los que murieron. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. No precederemos, no nos vamos a adelantar a los que murieron. ¿Me entiendes? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Entiendes? Usted fue enseñado a pensar en otra resurrección, pero Dios está hablando en este preciso momento de una resurrección espiritual. Está hablando de que la vida para los justos continúa después de la muerte y desde esa generación en adelante experimentarían la verdad que el Señor les dijo, que para los justos había una vida real después de la muerte. ¿Por qué? Porque los paganos, los antiguos hablaban de eso, los egipcios hablaban de eso, pero ninguno de ellos tuvo la realidad, porque la realidad se encontraba en Cristo y los únicos que iban a vivir después de la muerte en realidad eran los que comenzarían en Cristo. Y por eso es que la iglesia está comenzando aquí a ver por primera vez en una generación que esa primera generación de creyentes que va a morir experimentaría por primera vez la vida después de la muerte. Porque solamente vendría a través de Cristo. Esta es la vida eterna. Por eso dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque los que ya se fueron de Cristo experimentarían esa resurrección estando con Él en el ámbito celestial. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, mire, la expresión se refiere a que nos quitarán la vida, no porque nosotros, eso es lo que significa. Seremos arrebatados juntamente con ellos, porque al destruir la ciudad, ellos iban a ser arrebatados, no por los que los estaban matando, ¿me entiendes? Sino que el Señor los tomaría entonces en su reino, al morir porque le quitaran la vida. Ellos experimentarían estar con Cristo en ese instante. De eso se trata. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y esta expresión no significa uno que es tomado en este aire, sino que cuando usted estudia el original lo que significa es en el respirar del aire. ¿Me entiende? O sea, no está hablando de ser suspendido en el aire, está hablando de respirar el aire. Recibir al Señor como tú recibes el aire en los pulmones. De eso se trata. Y así estaremos, así respirando el aire, ya estamos en el reino del amado Hijo. Mire qué sencilla es la palabra, pero cuando la complicamos y no la entendemos como el Señor nos los está explicando, creemos fábulas, amados. Creemos engaños, creemos mentiras, y por eso las generaciones no pueden experimentar más a Cristo, porque esperamos que sea en otro momento, que tengamos más de Dios en una generación. Por eso no nos entregamos más para que Cristo sea alcanzado en nuestra generación. Por eso no damos la milla extra, como dice la Escritura, para que la gente salga de las tinieblas, porque pensamos que eso el Señor lo va a hacer. Pero eso no es lo que el Señor nos está diciendo en las Escrituras. El Señor nos está diciendo que Él espera que una generación
exprese a Cristo completamente. Para que cada generación, por eso lo que nos enseñó en la oración del Padre, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, que en realidad significa en cada generación, por las generaciones de las generaciones habrá poder, reino y gloria. Eso es lo que significa el Padre nuestro. Por los siglos de los siglos, ¿sabes? No son siglos en otro ámbito, es en el ámbito de Dios. Por tanto, imagínense, entonces estas palabras no hubiesen sido aliento para ellos si ellos no entendieran que a pesar de que iban a morir, rápidamente se encontrarían con Cristo. ¿Entiende? Por tanto, alentaos, le dice los unos a los otros con estas palabras, aliéntense, no se entristezcan, aparecerán inmediatamente en el reino invisible. Ese reino que ahora experimentan dentro, entonces ustedes serán dentro. ¿Entiende? Por eso también Jesús le contestó a Caifás, el sumo sacerdote, cuando fue llevado preso injustamente. Mas todo lo que le decía Jesús callaba, pero un momento dado dice, entonces el sumo sacerdote le dijo, Jesús allí, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y mire qué tremendo esta verdad y no hay otro. Ahora se lo estoy confirmando por las mismas palabras de Jesús. Jesús dice, más. Jesús le dijo al sumo sacerdote, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora, entonces si Cristo dijo eso, estaría mintiendo. Desde ahora, no dijo en el futuro, no, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Me entiende? El acto en las Escrituras, lo que la gente llama la venida, es una manifestación de Cristo continuamente en la tierra, para cada generación. Esa es la verdad. Pero los hombres hicieron una fábula, un evento, no. Pero Cristo está diciendo que Él sería establecido en ese ámbito viniendo. Es decir, aquí el pasado, el presente, como conocemos en español, un presente continuo, es decir, viniendo, continuaría viniendo continuamente, viniendo en las nubes del cielo. Y esto cuando usted lo busca en el original es la raquia, es un ámbito celestial. Cristo estaría viniendo continuamente en ese ámbito. De esto es lo que nos habla la Escritura. Entonces note claramente que lo que Jesús quiso decir es que desde este momento presente en adelante, Dios uniría vivos y muertos en Cristo. Eso es lo que significa. Y estas personas de aquí en adelante, el poder de Dios se haría presente desde el ámbito espiritual, que es las nubes del cielo. No está hablando de las nubes del cielo físicamente, está hablando de un ámbito espiritual. Entonces, en esta dimensión de nubes caminamos. ¿Me entiende? En esta dimensión de nubes caminamos, sea que estemos en el cielo o en la tierra, estamos en Cristo. Eso era lo que ellos sabían. El firmamento donde están. El firmamento donde están las nubes es el lugar permanente en Cristo, donde estaremos para siempre con Él.
Este es el lugar permanente donde estaremos para siempre con Él. A estas personas vendría Cristo en poder para siempre y en un crecimiento continuo de ese poder. Fíjense que lo explicó claramente. Vendrá en las nubes ¿con qué? ¿Con qué va a venir para nosotros? Con poder y gloria. No dijo para dejarlos allá y más nunca. No. Esto es lo que significa estar en las nubes con Cristo, es experimentar su poder y gloria. Y a usted, mire, oro que el Espíritu Santo le revele y otra vez usted pueda ir a la oración cuando les enseñó a orar. Venga tu reino, por eso venga. No dice vayamos en tu reino, a otro no. Venga tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra como es en el cielo, todo el misterio de Cristo está establecido en la oración, venga tu reino. Porque tuyos son, y por eso dice al final de la oración, tuyos son el poder, el reino y la gloria por las edades de las edades. Es decir, todas, por edades y edades del hombre, seguirá Cristo viniendo. Porque Cristo seguirá siendo representado como fue la intención original de Edén. Que Dios creó la tierra para ser reflejado y expresado Cristo continuamente, como lo era en el ámbito visible e invisible. Así ese reino invisible se expresara en la tierra. De eso se trataba. Entonces, cuando nosotros podemos experimentar la majestuosidad y la grandeza del reino de Dios, amados, no estamos desesperados por irnos de la tierra. Estamos desesperados por cumplir la asignación de Dios sobre la tierra. Estamos desesperados porque nuestra asignación, para eso vivimos, para el sueño de Dios vivimos. No vivimos para otra cosa, no vivimos para cosas materiales, no vivimos para hacer conocer y engrandecer un negocio de la tierra, sino en los negocios del Padre. Y si en algún momento tenemos un negocio, nuestro anhelo y nuestro deseo es la prosperidad para avanzar el reino de Dios, no para nosotros mismos. Y para esto vivimos. Yo le digo sinceramente, si yo mantengo mi celular, es para hacer esto que estoy haciendo ahora. Para dar a conocer a Cristo. Si yo tengo la oportunidad de operar en mi negocio, ¿sabe qué? Aprovecho para que todas las personas que yo pueda conocer, tener un vislumbre de cielo donde estoy. A las personas que se acercan a mí, tengan un momento de gloria. Es decir, todas las excusas que tenemos de una profesión en la tierra, donde quiera que Dios nos lleve, es para hacer conocer este reino por doquiera. Entonces, fíjese que cuando nosotros nos enfocamos con la visión celestial de Cristo, entonces ya no estamos preocupados por el mañana, por lo que nos pasará luego, porque nosotros estamos seguros que para eso vivimos y para eso entregamos nuestra vida. Como dijo Pablo, en libación hasta la muerte. Si vivimos y Dios nos mantiene vivos, es para eso, para darlo a conocer. Entonces, si no lo damos a conocer, ¿para qué vivimos? ¿Me entiendes? Yo sé que esto es fuerte que yo te lo diga en esto. Entonces, si yo no doy a conocer a Dios, a Cristo a través de mí, ¿para qué yo vivo? Si para eso me hizo Él vivir, para eso trajo, ¿me entiendes? De las tinieblas a la luz. Me llamó para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz. Siempre la Escritura habló de solamente dos ámbitos, de nada más.
La Escritura no habla nada más. Solo dos ámbitos: o estamos en las tinieblas o estamos en la luz. Y para eso, amados, quiero que las palabras del Señor te inspiren en este momento, para que tu luz resplandezca. Dios ha puesto luz en ti. Dios ha puesto una luz para que resplandezca a través de ti. Deja que salga su luz. Deja que salga su luz. Tú vas a ver que en el momento en que tú ubicas o proyectas tu vida a que Cristo sea el centro, el fundamento de nuestra vida, para eso vives. No quiere decir que nos resbalamos, pero, amados, porque estamos ubicados en la asignación y estamos ubicados en el propósito, Dios es el que tiene cuidado de nosotros, ¿me entiendes? No es una cuestión de mantenernos religiosamente mirando qué hacer y qué no hacer, ¿me entiendes? Sino enfocado en el avance del reino de Dios, en que el reino de Dios se expanda. Así que te quiero dejar con estas palabras. Espero que aún las personas que hayan escuchado por primera vez estas cosas, yo sé que son chocantes, amados, de las cosas que hemos aprendido, que hemos oído, pero cuando Dios a muchas personas a través de toda la faz de la tierra, desde Asia hasta acá, le está abriendo los ojos acerca de las cosas que están en las Escrituras, es por algo. Dios quiere hacer algo en nuestra generación. Dios quiere alcanzar a nuestra generación. Dios está cansado que ya las fábulas han minado tanto lo que se llama la iglesia, que ya no está la verdad. ¿Me entiende? Porque hay tinieblas, porque nos robaron la verdad. Y cuando usted investiga, amados, usted va a ver que todos los que minaron estos engaños, estas mentiras, pertenecen a ese nuevo orden mundial. Cambiaron las Escrituras para que a la gente no le llegara la verdad, y lo hicieron tan opacada, cambiando palabras específicas por otras palabras que parecieran otra cosa, ¿me entiendes? Pero cuando nosotros nos dedicamos a la tarea que el Señor, fíjese que todo lo que el Señor nos dijo fue por un propósito. Con razón el Señor nos dijo: investiguen las Escrituras. No nos dije que lean. Cuando nosotros leemos, no encontramos el significado más profundo de la Escritura. Porque, amados, cuando nosotros entendemos que el idioma hebreo es tan profundo y tan rico, y cuando nosotros lo ubicamos en el verdadero ámbito de las personas que vivieron en ese tiempo, a lo que ellos se referían, a lo que ellos estaban seguros que vivirían y a lo que realmente se enfrentaron, entonces nosotros podemos ver que ya Dios nos ha dado una vida en abundancia, que la era presente en la que estamos en Cristo, pero con el propósito entregado completo, ¿me entiendes? Con el propósito de lo que Él había dicho que sería la iglesia. Entonces, esto no nos puede provocar otra cosa que un placer y un deleite de hacer conocer esta verdad tan tremenda para que la gente no sea engañada. Los únicos que van a ser aniquilados por siempre son los que no recibieron a Cristo, que van a desaparecer literalmente. No habrá memoria de ellos, no habrá memoria. De esto tal vez hablemos más profundamente en otra ocasión, pero espero que esto te haya provocado a que tú penetres el reino celestial con Cristo, y para que tú te deleites en la maravilla que Dios tiene cada día en este reino, de revelarnos las cosas celestiales mismas, en las cuales penetró Cristo mismo para hacerlas conocer a nosotros.
para nosotros disfrutar y gozar. Por eso ahora cuando tú entiendes esta cosa, gozaron esta salvación tan grande y todas las palabras que describían esta salvación de Cristo tan grande. Amados, dejemos que su luz nos guíe, dejemos que Él trace ese camino que es Él en nuestras vidas. Chao, bendiciones, comparte. Recuerda que esta palabra que compartimos en Facebook la subimos en nuestro canal de YouTube Cielo Nuevo para que la gente que tenga acceso pueda ir y disfrutar nuevamente con calma, pausar como usted decida y compartir con otros. Así que no te olvides también tocar la campanita para recibir cada palabra al día.